Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da mucho gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Esperemos realmente que las actividades académicas que están programadas para el día de hoy nos vayan de la mejor manera. Para mí siempre es un gusto y un verdadero privilegio trabajar con ustedes, ¿no? Bien, voy a proceder entonces a registrar la lista, para lo cual les pido por favor de la manera más respetuosa y comedida que me hagan la fineza de prender la camarita. Señoritas y señores, Acaro Mayra. Acaro Mayra. Ingeniero, presente. ¿Cómo está, Mayrita? Buenos días, bienvenida. Angamarca Eric. Buenos días. Hola, Eric, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Aponte Lady. Ponte Lady. Buenos días, sí. Hola, Lady, ¿cómo le va? Buenos días. La primerita que llegó al aula, felicitaciones. Benalcázar Denis. Presente, ingeniero. Hola, Denis, buenos días, bienvenido. Sí. Carlos Ama Paula. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Paula? Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida. Cartuche Keila. Presente, Inge, buenos días. Bienvenida. Chuquirima Banner. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenido. Contento Cristian. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenido. Correa Margarita. Presente, Inge, buenos días. José Margarita, buenos días, bienvenida. Cuenca José. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenido. Díaz Mayra. Díaz Mayra. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenido. Huachizaca José. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenido. Guayas Eric. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenido. Jumbo Marco. Buenos días, presente. Buenos días, bienvenido. Jumbo Wilmer. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, Wilmer? Buenos días, bienvenido. Lanche Carla. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, bienvenido. Luzón Daniel. Buenos días, Inge, presente. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días, bienvenido. Luz Uriaga Loida. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Loida? Buenos días, bienvenido. Maca Juliana. Presente, Inge. Hola, Juliana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Martínez Julio. Presente, ingeniero, buenos días. Bienvenido. Oña Evelyn. Oña Evelyn. Buenos días. ¿Cómo está, Evelyn? Buenos días, bienvenida. Peralta Yadira. Peralta Yadira. Peralta Yadira. Retete Cristian. Retete Cristian. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Rosillo Edith. Rosillo Presente, ingeniero, buenos días. Edith, buenos días, bienvenido. Tarango Guido. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Guido, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Torres Richard. Presente, ingeniero. Hola, Richard, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Troya Byron. Presente, ingeniero, buenos días. Hola, Byron, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Y finalmente, Vire Valeri. Presente, ingeniero, buenos días. Valeria, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. A ver, entonces repito a Peralta Yadira. Peralta Yadira. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Reitero la más cordial bienvenida a esta nueva clase. Para mí siempre es un gusto trabajar con ustedes. Primero vamos a revisar un poquito la planificación académica de la asignatura. El día de hoy me voy a referir a una ponencia sobre negociación de proyectos para que tengan los fundamentos necesarios para que puedan completar la práctica número 5, que está relacionada con el estudio de caso, que tienen que presentarlo la próxima semana. Entonces, con la clase del día de hoy, prácticamente estamos terminando también ya los contenidos teóricos de acuerdo a lo que habíamos establecido en el sílabo, ¿no? Entonces, el día de hoy prácticamente voy a dar una ponencia sobre negociación de proyectos, ¿no? Para la próxima semana, entonces, está previsto para el día 6 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo? Oiga, 6 de agosto ya tenemos prevista toda la exposición de la práctica número 5, que está relacionada con el estudio de caso de un proyecto para poder realmente conocer el proceso de negociación que se ha dado. Después de eso nos viene el 13 de agosto. El 13 de agosto tengo previsto tomar la evaluación número 2 de la asignatura. Entonces,
entonces voy a tomar el próximo jueves 13 de agosto, para que conozcan. Una pruebita de visión múltiple, lo mismo que hemos venido estudiando acá, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a tomar de 8 a 8 y 20, vamos a tomar la pruebita, 20 minutos, 10 preguntas sobre lo mismo que estamos trabajando acá, una evaluación de opción múltiple, ¿no? Y luego del 13 de agosto viene ya el 20 de agosto, que en cambio está programado realizar la dramatización del conflicto socioambiental, para lo cual entonces deben estar preparando ya la ponencia para que haga la presentación cada representante del grupo. Recuerden que el curso habíamos señalado que se dividió en 3 grupos. Entonces, de acuerdo al orden que me había indicado José, entonces el grupo está dividido en 3 grupos de trabajo y se va a analizar el caso, de acuerdo a la información que me brindaron, sobre el problema de Numbala, del Parque Nacional Podocarpus, ¿no? Para lo cual entonces el grupo 1 representa al actor primario, el grupo número 2 al actor secundario y el grupo número 3 al actor interesado. Para ello entonces hemos elaborado el respectivo instructivo, ¿no? El instructivo para poder desarrollar la dramatización, y Daniel entonces incluso ya les hizo la entrega a ustedes al correo electrónico del instructivo. Eso representa la invitación que normalmente le hacen a un profesional cuando tiene que participar de un evento académico de esta naturaleza, ¿no? Entonces no se olviden de preparar bien la ponencia, de preparar bien el trabajo, porque recuerden, incluso vale la tercera evaluación de la asignatura, es decir, vale 4 puntos. Por lo tanto, entonces hay que hacerlo de la mejor manera, que sea un buen trabajo, una buena ponencia para poderla presentar. Y de esa manera prácticamente hemos terminado la asignatura, porque la siguiente semana es 27 de agosto, que está prevista en cambio la socialización ya de las calificaciones, ¿no? Y prácticamente se termina el ciclo académico. ¿Sí? Y ya los veo en noveno ciclo, el 10º ciclo, ya prestándose a desarrollar su trabajo de investigación de tesis, y muy próximos ya a culminar con la formación académica de la carrera. Así que les auguro el mejor de los éxitos, que les vaya muy bien. No se olviden que siempre decíamos que el éxito se consigue en base a conocimiento, esfuerzo y actividad. Y el conocimiento lo construimos en base a estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. Yo siempre digo de que si un profesional hace aquello, definitivamente tiene el éxito asegurado. Así que no se olviden aquello, chicos. Espero realmente haber contribuido también a la formación académica, pero sobre todo a mí me interesa la formación personal de mis estudiantes. Fíjense que el día de ayer, ustedes conocen que se cumplían 45 años de la creación de la carrera de Ingeniería Forestal, ¿no? Y bueno, tuve el inmenso privilegio, quiero contarles a ustedes, se dio un hito histórico, yo diría, en la vida de la carrera, en la vida realmente de los profesionales ingenieros forestales, porque por primera vez en los 45 años de creación de la carrera, hicieron un conversatorio, todas las ingenieras forestales mujeres, ¿verdad? Fíjense, todas las forestales mujeres. Oiga, fue un evento maravilloso. A mí me invitaron realmente las chicas a participar. Tuve el inmenso privilegio de encontrarme con algunas, las veo, ¿qué será? Unos 20 años siquiera ya. A otras tal vez unos 15, 10, 5, incluso algunas de 2 años recién graduadas. Incluso estaba una compañera ingeniera que trabajó en el proyecto Cinchona y que ya está ejerciendo su profesión. Oiga, fue una experiencia, al menos para mí, enriquecedora, ¿no? Lamentablemente, pues solo estuvimos 2 compañeros. Yo siempre les decía que desde el punto de vista de género, lamentablemente, pues los hombres tenemos más miedo de caer en la feminidad que las mujeres de caer en la masculinidad. Yo les explicaba que esa era la razón por la cual había muy pocos hombres, ¿no? Oiga, fue una reunión maravillosa, la lideró una ingeniera forestal que creo que se ha graduado, me parece que dijo, creo que 10 años o 12 años. Y fíjense, ella fue, se puede decir, hasta el momento sigue siendo, bueno, porque no ha habido otra, la primera mujer que fue presidenta de la acción de carrera de ingeniería forestal. Justo ese día resaltábamos aquello, porque después de ella, pues casi todos los que han sido presidentes o han estado al frente de la carrera han sido varones, ¿no? Y ella pues fue mujer que ha sido valiente, que se arriesgó realmente a participar en elecciones y ganó las elecciones. Hizo un trabajo muy importante, ¿verdad? Y con esa capacidad de liderazgo que tiene ella, pues invitó a esta reunión. Oiga, pero qué interesante la reunión. Yo me nutrí de una cantidad de información para poder comunicar a mis estudiantes mujeres, porque a mí particularmente
me llena de orgullo cuando veo en un curso una gran cantidad de mujeres. Había, por ejemplo, algunas estudiantes hace, creo, 20, 22 años que nos decían que han sido 2 mujeres en el curso. Y yo les contaba de que en mi caso, cuando yo estudié, tenía yo solo una sola mujer en mi curso, que es la ingeniera, que ustedes la conocen, la ingeniera Lucía Quichimbo, ¿no? La única, ¿verdad? Ahora a mí me da tanto gusto de ver de que prácticamente se ha equiparado un poco, casi estamos 50-50. Pero eso ha sido una lucha, ¿verdad?, de estas chicas. O sea, las experiencias que contaron maravillosas, oiga, los trabajos realmente que como mujeres tienen que hacer para poderse insertar en el campo profesional. Y lógicamente se nota la brecha de género, se nota abismalmente esa perspectiva de género sesgada hacia lo masculino, hacia lo androcéntrico, hacia los hombres. Entonces contaban ellas de que para ellas ha sido prácticamente un triple esfuerzo poder ingresar al campo ocupacional y mantenerse en el campo ocupacional. Ha sido muy complejo. Contaron unas historias de vida maravillosas, pero ellos contaban de que alguna de ellas se presentó a una entrevista y le dijo, ¿usted es ingeniera forestal? Le dijo, sí, sabe que estamos requiriendo hombres, lo siento, pero usted no ha de poder irse al campo. Y les dejé diciendo, oiga, si toca, a mí me encanta hacer inventarios forestales. De repente, si le interesa, me llama. Otra chica, en cambio, comentaba de que por esta pandemia había estado de directora de un departamento en un municipio y que le habían exigido de que para poder permanecer como directora tenía que mantenerse durante toda la cuarentena en el local donde ella trabajaba, y dice que ella tenía que viajar a otra ciudad donde generalmente habita con su familia, y dice que le pusieron buenos giros. Entonces, priorice la familia o el trabajo. Dice, ingeniero, por la condición de género que uno tiene que priorizar la familia, y tuve que renunciar. Otra señorita vuelta hablaba, señora ya, hablaba de que ella en cambio ha estado trabajando en una empresa y lógicamente por la condición de la mujer, el triple rol productivo, reproductivo y comunitario, dice que salió embarazada y dice que el jefe le dijo, pero ¿y quién te dijo a ti que te embaraces? Estás fuera del trabajo, así que lo lamento. Pues. Entonces, cosas como esas, vivencias tan importantes, oiga, qué lindo, ¿ah? Para mí realmente fue una experiencia maravillosa porque, bueno, yo ante todo pues promuevo y apoyo la equidad de género y de manera particular a mí me gusta realmente que la mujer se destaque y para eso no tiene que ceder su espacio. La mujer no puede ceder su espacio, o sea, no tiene que realmente ceder el espacio que normalmente se le da, o sea, tiene que asumirlo con responsabilidad. Y bueno, me dio tanto gusto, digo, encontrarlas y saber que casi todas, creo que todas, no había, creo que una, dos o tres, creo que eran todavía que no estaban casadas, ¿no? Imagínense, toditas ya casadas hablaban de los hijos, esto que el otro, yo me gozaba y me las gozaba también porque, imagínense como ahorita que yo a todas las conozco a ustedes, pues, bueno, a excepción de Carlita, no sé quién más, tal vez tiene niños, pero por ejemplo, casi imagínense, por ejemplo, encontrarlas después, si Dios me diera vida, a Juliana, a Keila, que hablen, no sé, de mis 3, 4 hijos, imagínense lo que es. Entonces, fue una experiencia hermosa, fue una experiencia maravillosa, de que realmente ellas decían de que la mujer forestal le cuesta más trabajo para insertarse en el campo ocupacional. Y que lógicamente algunas de ellas sí dijeron que han sufrido mucho en la vida estudiantil, ¿verdad? Incluso una de ellas comentó un testimonio que me pareció súper interesante. Dice, cuando ella estaba el primer día que llegaba a la universidad, dice que un profesor le dijo, dice que ella, bueno, llegó con bien puestita, pues no, las mujeres siempre se ponen bien, ¿no? Entonces se arreglan bien, entonces que le dijo un profesor, que le dijo, oiga señorita, usted media bonita está, pero verá, la Facultad de Ciencias de Educación está al frente, ¿eh? Usted no, creo que se equivocó, no, es que yo quiero ser ingeniera forestal, yo tengo el derecho de ser ingeniera forestal, dice, me sonrojó, dice, me hizo, como se dice vulgarmente, acholar, dice. Oiga, pero me dio tanto gusto de ver, a pesar de esas dificultades por las que pasa la mujer, ver realmente cómo se han destacado en el campo ocupacional. Casi todas trabajan en el campo laboral y miren, una de ellas trabaja en Quito. Nos comentaba que trabaja en Quito. La vuelvo a ver a ella siquiera a los 12 años, ¿sabes? Y fíjense dónde está trabajando en la FAO. ¿Qué quiere decir la FAO? A ver, ¿qué es la FAO? ¿Qué es la FAO? ¿Qué es la FAO? ¿Se me fueron? ¿Qué es la FAO? A ver, nadie sabe qué es la FAO. Los chicos de primer ciclo están en el glosario que estudian lo que es la FAO. Luego hay que hacer un glosario para el próximo año. ¿Qué es la FAO? A ver. La Organización de Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Exacto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Y nos contaba de que la FAO tiene la sede en Roma, ¿verdad? En Italia, allá tiene la sede. Y me decía que pues ella trabaja en la FAO y que trabaja con un grupo interdisciplinario en la cuestión de todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. ¿Bien? Entonces, miren ese tipo de cuestiones. Bueno, había más gente que trabaja en el Ministerio del Ambiente y todas cuestiones. Y bueno, yo les felicité, les dije que definitivamente era un hito histórico que se hayan reunido las mujeres forestales y que el espacio que se han ganado no deben perderlo y deben tratar de ir avanzando más en ese espacio. Y bueno, yo les proponía que, por ejemplo, hagan un seminario solo de mujeres, o sea, con ponencias solo de mujeres, de trabajos de investigación, de trabajos de campo, solo de mujeres, que tengan un espacio, porque yo les planteaba en la radio universitaria, pero que tuvieran un espacio de poder tener un programa, no sé, sobre la voz de la mujer o con voz de mujer, les decía yo, con voz de mujer forestal, a una cuestión de esas, porque esta pandemia nos ha dejado algunas enseñanzas, es decir, no necesariamente hoy tiene que estar usted in situ para que le hagan una entrevista, puede estar a través de Zoom, que lo entrevisten y todas cuestiones. Y eso quería comentarles con ustedes, miren lo interesante entonces de la participación activa de la mujer en el campo de la ingeniería forestal. Y da la casualidad de que los chicos de primer ciclo justamente están haciendo su panel foro sobre la participación de la profesión forestal en el ámbito del desarrollo nacional. Y justamente todos los insumos con los que conversamos, pues les envía a los chicos para que puedan presentar, ¿no? Eso quería compartir con ustedes. La otra cuestión que quiero felicitarlos por el video que habían hecho ustedes de la carrera de ingeniería forestal. Muy bonito, los felicito absolutamente a todos, lógicamente con la participación de todos, del liderazgo de José, definitivamente han hecho un video muy bonito. Le agradezco hartísimo, Cali, llegar a mi WhatsApp, yo les pago, incluso ya lo compartí también con mi estudiante de primer ciclo, porque les va a servir y lo van a utilizar para poder describir algunas cuestiones en el panel foro. Y les quería consultar algo. Eric es el que habla, ¿no? Eric es el que habla, ¿no? ¿O quién es el que habla? Sí, Eric Angamarca. Sí, Eric Angamarca. O sea, Eric tiene voz, oiga, de esos de la BBC, del 11, así, de CNN, tiene una voz que es impresionante. Muy bonito, Eric. Lo felicito, Eric. Extraordinario, muy bonito. ¿Usted tal vez hace locución, alguna cosa de eso, Eric, o no? Eric, ¿dónde está Eric? Eric Marca. ¿Dónde está Eric? No, ingeniero, solo soy un aficionado. Canta, ingeniero. Está desperdiciando, así que lo motivo a que bulla y se haga un programa en la radio universitaria y nos invite a participar a mucha gente, verán. Ese puede ser un gran espacio, verán. Miren que hay una cantidad, no sé si todavía habrán ahora, pero antes habían algunos chicos de agronomía que tenían un espacio que se llamaba Tierra con Aroma de Café, ¿no? Como así. Y escuchándolo ayer a Eric y con las ideas que les daba a los forestales, yo creo que los forestales sí podrían hacer un espacio de repente en la radio, no sé, imagínense, difundiendo tantos trabajos que se hace a nivel estudiantil, a nivel docente, a nivel de la profesión, así que pueden aprovechar aquello, ¿no? Muy bien, vamos entonces a dar inicio a las actividades académicas y quiero entonces compartir con ustedes la clase del día de hoy y quiero entonces empezar haciéndolo compartiendo una frase que a mí particularmente me gusta mucho y que la encontré, ¿no?, relacionada con la temática que vamos a analizar entonces en la mañana de hoy. Bien, hay una frase de este señor, Henry Ford, que también les decía que tuvo una frase célebre que la vimos en cambio en la asignatura de proyectos de investigación, que dice que calidad es hacer las cosas bien cuando nadie lo ve. Fíjense, calidad es hacer las cosas bien cuando nadie la ve. Y el Ministerio del Ambiente de alguna manera la está acuñando, la ha acomodado un poco a la frase, y están poniendo de que el Ministerio del Ambiente y Agua, como se llama actualmente, realmente es una institución que sus funcionarios están haciendo las cosas bien cuando prácticamente nadie los está observando. Pero este señor también tuvo una frase interesante relacionada un poco con los proyectos. Miren lo que dice. Si hay algún secreto para el éxito, escucharán, si hay algún secreto para el éxito, este recaería en la habilidad de entender el punto de vista de las personas y ver las cosas desde su ángulo, también como si fuera nuestro propio punto de vista. Fíjense qué interesante lo que dice este señor. Es decir, en el proceso de negociación o en el proceso de ejercicio profesional, yo creo que es de fundamental importancia acuñarlo este término, que tiene que ver con la empatía, ¿verdad? ¿Qué es la empatía? La empatía es entender a los demás poniéndonos en sus zapatos. Eso es la empatía, ¿verdad? Es decir, hay gente que es muy empática. ¿Por qué?
porque se pone en el puesto de los otros. Porque a veces es muy fácil uno criticar, ¿no? Es muy fácil uno destruir, pero a veces uno no sabe el esfuerzo enorme que tiene que hacer la persona desde su óptica, desde su posición. Entonces él dice, miren que la mejor forma de poder entenderse, puede decir, el punto de vista de las personas es en definitiva ponerse en el ángulo de ellos, ponerse en los zapatos de ellos. Yo creo que tenía una profesora en la maestría que decía no solamente ponerse en los zapatos, sino ponerse y caminar 100 de ida y 100 de vuelta para ver si no le aprietan. Cada cual es un mundo aparte, ¿verdad? Y nadie sabe las vicisitudes que está pasando. Por ejemplo, me estaba enterando con mucha pena, miren, fíjense que en 10º ciclo, chicos, en 10º ciclo, hay un estudiante que me estaban contando, fíjense, que se ha quedado de estudiar este ciclo por falta de la tecnología. Imagínense una cuestión de eso. Entonces, fíjense, para poder entonces uno entender a los demás, hay que ponerse en los zapatos de los demás. Y hay otra frase, en cambio esta de un periodista, ¿no? De un periodista norteamericano. Él dice, para ser persuasivos, es decir, para ser convincentes, primero deberíamos ser creíbles. Para ser creíbles deberíamos primero ser confiables. Y para ser confiables, primero debemos ser sinceros. O sea, yo pienso que la sinceridad es una esencia fundamental del ser humano, ¿verdad? Hay mucha gente que posiblemente muestra el lado que no es, que no le corresponde. Y ahí está dejando de ser sincero. Si usted realmente quiere tratar de persuadir, quiere ser creíble, quiere ser confiable, pues tiene que ser sincero. Y este investigador, Arthur Schonberg, dice que cada persona hace de sus propios límites los límites del mundo. Si usted realmente dice, sabes que yo no puedo, hermano, yo definitivamente creo que graduarme no llego. Oiga, usted mismo se está poniendo sus propios límites. Dice que la primera confianza en la que uno debe tener es en uno mismo. Es decir, uno sabe realmente sus potencialidades, pero también hay que reconocer sus limitaciones. Pero si hay personas que realmente dicen, oye, yo no puedo avanzar, definitivamente la cuestión no va por ahí. O sea, se están poniendo sus propios límites. Yo siempre digo, a veces, no sé, un ejemplo, mal ejemplo, pónganse, vean en mi caso, ¿no? Yo soy una persona del campo, bueno, que de alguna manera me ha tocado hacer más esfuerzo también para superarme, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, cada persona hace de sus propios límites los límites del mundo. Es decir, Ingeniero, ¿sí? disculpe que esté compartiendo pantalla porque no estamos visualizando. Déjense, espera que me digan más pronto. Lo que pasa es que, a ver. Keila cuando salió ahí, es lo que pasa es que cuando alguien sale o alguien entra, ahí me dañan mi planificación. Y ahí, ¿se observan ahí? Sí, ingeniero, ahí sí. Sí, ingeniero. Ya. Chicos, disculpe. Bueno, esta es la frase, ¿no? Que estaba comentando. Y la otra que decía que cada persona hace de sus propios límites los límites del mundo, ¿sí? Entonces les decía, miren, la primera confianza tiene que ser en uno mismo. Si uno realmente no confía en uno mismo, ¿cómo va a ser que los demás confíen? Que los demás realmente uno les demuestre ser creíble, confiable, persuasivo. Entonces, vamos a ver entonces el día de hoy algunos elementos que están relacionados entonces con la negociación de los proyectos. Fíjense, yo a veces siempre digo de que la negociación es algo innato de los seres humanos, es algo innato de las personas. Hay personas que definitivamente tienen la habilidad, la capacidad de venderle incluso lo que usted no quiere. Oiga, dice, por favor, no quiero. Y resulta ser que al final lo terminan haciendo comprar. Pues vamos a ver algunos elementos que es de fundamental importancia en el proceso de negociación y evaluación de los proyectos. Y que les decía que les va a dar algunos fundamentos de carácter teórico para poder completar la práctica número 5 que tienen que exponerla la siguiente semana. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, decían que hay que tener capacidad para elaborar proyectos. Y hasta ahí llegábamos. O sea, elaborar proyectos. Posteriormente, ya cuando vinieron las otras corrientes del desarrollo sustentable, decían que es importante realmente la elaboración de los proyectos y la gestión de los proyectos. Y entonces ya no solo se quedaba en la elaboración, sino también que había que poderlos gestionar a los proyectos. Y posteriormente, cuando vino en cambio la corriente del DFC, propiciado por la FAO, ¿no?
En cambio, ellos decían de que ya no solo hay que quedarse en la formulación, en la gestión, sino que hay que saberlo negociar al proyecto. Entonces vamos a ver algunos elementos. A mí, como siempre, me gusta poner la línea de base. Veamos lo que es la negociación de proyectos. Primero, la negociación es un medio básico de conseguir de los demás lo que usted desea. Fíjense, cuando alguien le vende algo a usted, ¿qué está queriendo conseguir de usted? Su dinero, ¿no es cierto? Es decir, él le está ofreciendo algo a cambio de su dinero. Entonces, la negociación, en definitiva, es tratar de conseguir de los demás lo que usted está deseando, lo que usted cree tener. La negociación, entonces, por lo tanto, es un espacio de comunicación. Y es una comunicación de ida y vuelta, hasta poder alcanzar acuerdos fundamentales. Pero en ese proceso de negociación, en ese proceso de comunicación de ida y vuelta, generalmente se comparten intereses comunes e intereses opuestos. Le ofrecen a usted y dicen, oye, mira, sabes que estoy ofertando, no sé, esta cámara web. Usted dice, oye, sí me interesa, mira, cámara web. Pero tiene algunos elementos opuestos. También dice, oye, pero sabes que no tiene, no sé, la cantidad de megapíxeles que yo quiero. Es decir, en la negociación siempre se establece un proceso de negociación, un proceso de comunicación de ida y vuelta, en donde existen intereses comunes y existen intereses opuestos. Por lo tanto, entonces, decimos que negociar es un proceso de interacción, ¿no? Beneficioso, ¿no? De dos o más partes para poder solucionar algún conflicto, alguna cuestión potencial que esté en marcha. Miren, entonces, durante un proceso de negociación, en definitiva, se está interactuando. Existe un proceso de comunicación mutua para ponerse de acuerdo en intereses comunes y en otros intereses que son opuestos. Yo por eso siempre digo que en el proceso de negociación hay personas que tienen habilidad innata. Es decir, hay personas realmente que tienen esa capacidad de poderse comunicar, pero le comunican mal la cuestión de los acuerdos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez estaba pasando por el centro cuando se podía caminar hace algún tiempo y había un señor que promocionaba una antena para los televisores y decía que la antena era súper buena y que salía clarito. Y yo me asomé también y veía que la antena, y creo que valía $10, algo así. Y dije yo, voy a comprarme una antena de esas, ¿no? Y el tipo tenía conectado a un televisor y lógicamente salía clarito. Yo decía, para llevar la antenita, para tenerla a mi mamá en Malacate, me compré unita. Llegué a Malacate, no se veía nada. No se veía absolutamente nada. La negociación es un proceso innato, es una habilidad. Me avisan si tal vez se daña, por favor. Me avisan, por favor, si tal vez se deja de ver la presentación, ¿sí? Porque es cuando alguien ingresa, generalmente se pierde. ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ya lo avisamos. Ingeniero. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí, 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 está bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, en ese proceso de negociación, entonces hay intereses comunes, hay intereses opuestos. Y justamente en ese proceso de interacción, de comunicación mutua, es lo que se trata de llegar a acuerdos. ¿Cuál es la importancia realmente de la negociación en los proyectos? Fíjense, yo creo que un ingeniero e ingeniera forestal primero debe tener los conocimientos. Fíjense, por ejemplo, estas chicas algunas hablaban de que les ha tocado trabajar en cosas que nunca hicieron en la carrera. Por ejemplo, decía una ingeniera, decía que ella está trabajando en educación ambiental. Y había una de ellas que dice, a nosotros nos tocó trabajar en conflictos socioambientales. Y en la carrera nunca nos dieron aquello. O sea, no había educación ambiental, no había conflictos socioambientales. Porque en el proceso de negociación, primero es de fundamental importancia tener los conocimientos. Y en función de los conocimientos, despertar las habilidades, ¿no? Es decir, es una habilidad el que debe tener el profesional forestal para poder tratar de manera eficiente los temas, con organismos, con personas naturales, jurídicas, y llegar a acuerdos fundamentales que permiten realmente organizar, ejecutar un proyecto de investigación. Yo siempre admiro a la gente que tiene esa capacidad de negociación, es decir, que tienen esas habilidades innatas, que les permite realmente llegar a acuerdos fundamentales, y en función de aquello, lógicamente, consiguen recursos y pueden hacer la ejecución de un proyecto de investigación.
Entonces, miren, la negociación prácticamente deberíamos todos de alguna manera ponerla en práctica. Pero para ponerla en práctica, ese tipo de habilidades, necesitamos también tener un fundamento teórico, un conocimiento teórico. Por lo tanto, se dice que en la actividad humana, en la vida en que nos desarrollamos, siempre estamos negociando. Es decir, la vida es un proceso constante de negociación, ya sea a nivel particular, ya sea a nivel de la sociedad, ya sea a nivel de una empresa. Siempre estamos negociando. Si no, darse cuenta ustedes, ¿no? Dicen con un profesor, oye, ingeniero, sabe de que chuta, a esa misma hora tenemos una actividad tal. Podrá cambiarnos la clase. Hay un proceso de negociación en donde hay acuerdos y hay cuestiones opuestas. El profesor puede decir, el acuerdo fundamental es que estén todos, pero la cuestión opuesta tiene de que me dañan mi planificación, ¿no es cierto? Pero al final llegan a un proceso de negociación. Entonces, prácticamente en todas las esferas de la vida estamos negociando. Cuando negociamos, todo el tiempo estamos negociando. Estamos negociando, qué sé yo, si toca regatear algo, estamos negociando. Si estamos poniéndonos de acuerdo con algo, estamos negociando. ¿Quiénes negocian? Absolutamente todos. Yo creo que absolutamente todos estamos negociando. ¿Dónde se negocia? En todas partes. En la academia, en la casa, en la sociedad, en el juego, no sé, en la cancha deportiva. ¿Qué se negocia? De todo se negocia. Se negocia, qué sé yo, a través del intercambio de una mercancía. Se negocia a través del intercambio de perspectivas, a través de intereses comunes. Es decir, las negociaciones siempre las estamos ejecutando en nuestro diario vivir. Sin embargo, cuando la persona no sabe negociar, puede producir negociaciones que no son efectivas. Es decir, no produce negociaciones pertinentes, eficaces, sino que la negociación puede ser ineficiente. Y un mal paso dado en la negociación puede provocar una crisis en el proyecto, en la empresa, en la organización, en la vida misma, ¿no es cierto? Un mal negocio puede arruinarlo. Mire, por ejemplo, lo que ha pasado en esta pandemia, ¿no? Yo digo que en esta pandemia ha habido gente muy oportunista también que ha aprovechado realmente para hacer grandes negocios, grandes procesos de negociación. Miren lo que estamos escuchando de todos los insumos médicos de gente realmente que aprovechó de esta pandemia para negociar, ¿no? Pero también otros generalmente les fue mal. Es decir, el proceso de negociación fue ineficiente y puede hacer entonces que afecte la situación financiera, incluso se pueda entrar en una crisis financiera, en una crisis económica. Entonces, todo el tiempo estamos negociando. ¿Qué características debe tener el negociador? Fíjense, esto es de fundamental importancia, realmente que el negociador, decía que por un lado, es de fundamental importancia que el negociador tenga conocimiento. Había esta ingeniera que dice que ella trabaja con las comunidades Shuar y Achuar, trabaja en la FAO, ella, ¿verdad? En la Amazonía ecuatoriana. Y por ejemplo dice que una de las cosas que a ella le ha chocado es el machismo que existe en este tipo de comunidades indígenas. Fíjense. Dice, por ejemplo, que eso que normalmente a veces nosotros nos cuentan en los libros, que dicen que cuando generalmente una mujer da luz, el que descansa es el hombre, que trabaja la mujer, dice que es exactamente cierto. Entonces, fíjense lo importante, entonces, primero, el conocimiento. El conocimiento en cualquier esfera de trabajo que usted esté. ¿Qué características debe tener un buen negociador? Primero, debe ser una persona que se exprese bien y con facilidad. La facilidad de palabra es de fundamental importancia. A una profesora en la maestría nos decía que el lenguaje, la palabra, es como una atarraya que uno bota. Y que en función de lo que uno realmente vota, tiene una buena o mala pesca, decía ella. Si su lenguaje es bueno, claro, pertinente, delicado, ¿no? Considerado, respetuoso, pues va a cosechar una muy buena pesca. Pero decía, si su lenguaje es altanero, soez, impertinente, pues va a cosechar exactamente lo que usted está dando. Un buen negociador tiene que ser una persona que tenga un buen verbo en definitiva, que sea una persona que se exprese bien, que tenga capacidad de síntesis, capacidad de análisis. Miren, hoy en día no se requiere prácticamente cosas muy grandes. Hoy se requiere cuestiones sintéticas, cuestiones analíticas. A veces, qué sé yo, los proyectos de investigación, proyectos de desarrollo, no son como eran antes, que uno los formulaba, que se ven 2, 3 tomos. Ahora el tiempo, como realmente parece caminando más rápido, necesitamos ser mucho más versátiles. Necesitamos tener esa capacidad de síntesis,
esa capacidad de abstracción. Yo siempre digo que los profesionales de ahora deben tener la capacidad de abstraerse de la realidad, siendo personas de pensamiento difícil y de palabra fácil. Gran capacidad de empatía, lo que decía Henry Ford, ¿no es cierto? Ponernos en los pies de los demás, entender el punto de vista de los demás. Incluso eso me hace a mí que pueda entender a las personas. Ser impersonal, que veo que se ve cuando comienzan a utilizar el yoísmo. Yo esto, yo soy esto, yo tengo. O sea, no hay cosa más hermosa que manejarse de manera impersonal. De tal manera que los demás puedan darle la confianza a usted. Ser paciente, ¿no? Es decir, una persona que es negociadora tiene que ser paciente y no dense cuenta aquellos que andan vendiendo cosas por la calle. No les importa quedarse un tiempo y le va, qué sé yo, el tipo cargando ahí un anaquel, incluso y se para y baja el anaquel, comienza. O sea, tiene una paciencia infinita. Un negociador debe ser una persona que tenga una gran paciencia. Sabe controlar realmente y tiene tacto. O sea, se puede controlar él, ¿no? Por más que le digan alguna cuestión que lo saque de sus casillas, es una persona muy pertinente, muy coherente, es decir, es asertivo. Decíamos que asertivo es estar en el clavo, no salirse de sus casillas, estar en el tiempo y en el espacio adecuado. Se centra en los aspectos objetivos. Claro, el objetivo del negociador es vender. El objetivo del negociador es cómo consigue de usted lo que él requiere. Entonces, es de fundamental importancia que siempre se enfoque en los objetivos. Otra cuestión fundamental, yo les digo que deben ser del pensamiento, difícil, pero de la palabra rápida. Es decir, se necesita claridad en el pensamiento, claridad en las propuestas. Yo me acuerdo un amigo me enseñó cuando yo estuve en la primera vez de director del área, chuta, que ves que era muy difícil trabajar. Oiga, se unificaron las dos facultades, la Facultad de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Además se unía el ex-cáter, se unían toditas las dependencias en agropecuaria. Y todo mundo en las reuniones, chuta, era crítica y crítica, hasta que un día un profesor me dijo, vea, Víctor Hugo, dijo, cuando vaya usted a una reunión, dígales y cuál es su propuesta. Con la protesta, la propuesta. Es decir, hay que tener, pensar, la posibilidad de pensar rápido y tener realmente propuestas claras. Y dejé al último uno de los aspectos fundamentales, tener buen humor, buen sentido común, buen sentido del humor. Hay gente que definitivamente a veces no entiende los chistes, ¿no? Yo me he dado cuenta que a veces uno se les cuenta un chiste y están riendo, les digo, a la siguiente clase. Igual pasa en la vida cotidiana, ¿no? Es importante realmente que el negociador tenga un buen sentido del humor, tenga un buen sentido de pertenencia, sea una persona que definitivamente esté en la capacidad de poder entender a los demás y hacerse entender a los demás. Yo me acuerdo cuando estaba el proyecto de FC, sacaron algunas características que debía tener un facilitador en cambio ahí. Decían, por ejemplo, que sea buen amigo, que sepa leer, que sepa cantar, que sepa silbar, decían. Entonces, es importante que el negociador, entonces, una persona definitiva que no sea impaciente y que tenga un buen sentido del humor. Por lo tanto, entonces, existen algunas características, paradigmas que son importantes, que son intrínsecas al negociador. Primero, la capacidad de negociación, como dijimos, es innata. Hay personas que realmente dicen, dile tú, yo sé que a ti te hace caso, ¿no? Posiblemente él va ablandando primero el panorama, va primero preparando el terreno y luego la suerte, ¿no? Pero en cambio si llega otro y de primerazo le dice, oiga, ingeniero, ¿sabe que denos permiso tal más? Yo te voy a decir, no, pues, pero si en cambio el otro comienza a manejar de manera adecuada el proceso de negociación, entonces lo va a conseguir. Es decir, es una capacidad innata, es un arte y no es una ciencia, ¿verdad? La negociación es un arte. Es decir, cada persona, cada ser humano tiene la capacidad de poder incidir en los demás. Por lo tanto, es intuitiva y es instintiva. Intuitiva desde el punto de vista de adivinar prácticamente hacia el otro. Es decir, esa capacidad de empatía que pueden tener los seres humanos. Instintiva, en cambio, desde el punto de vista de imaginarme ya lo que está pensando el otro. Por eso siempre dicen que las mujeres generalmente nos ganan en capacidad de intuición, en capacidad realmente instintiva. ¿No? Algunos dicen que las mujeres, mientras nosotros estamos de ida, ellas ya están de vuelta. Claro, porque realmente en el proceso de negociación es de fundamental importancia la capacidad intuitiva y la capacidad instintiva. Y lógicamente, darle al cliente siempre la razón. El cliente siempre va a tener la razón. Un buen negociador es aquel que dice,
no me gusta, le da la razón y lo sigue realmente convenciendo de que ese producto le va a servir. ¿Cuáles son los estilos de negociación que generalmente puede desarrollar un buen negociador de proyectos? Primero, el modo o la forma en que realiza la negociación. Fíjense qué importante el modo y la forma. Es decir, va de la mano del sistema que utiliza para poder negociar. Generalmente en función de los resultados que él quiere obtener. Y lógicamente, yo siempre digo que cada ser humano es un mundo diferente, ¿no? Cada ser humano es un mundo diferente, ¿no? Es decir, cada persona, cada ser humano definitivamente tiene su propio estilo. Hasta para hacer las cosas, darse cuenta en la casa, ¿verdad? En la casa, no sé, pueden ser 2, 3, 4 o 5 hermanos, pero cada cual tiene su estilo particular. Yo siempre digo que cada cual le pone su estilo, su firma, y en el proceso de negociación da de esa manera, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, no sé, alguien dice, oye, sabes que fulano de tal, él hacía las cosas de esa manera, es su estilo, ¿no? Pero el otro también tenía su estilo. Es decir, en el proceso de negociación es de fundamental importancia imponer la hegemonía de su estilo. Y ese estilo, lógicamente, lo hace en función del modo y la forma en que negocia. De acuerdo a los niveles de análisis. Es decir, actúa de acuerdo a lo que está queriendo conseguir, al ámbito de la negociación. Si es un negocio grande, lógicamente él tratará por todos los medios de persuadirle al cliente. O sea, de tratar de conseguir realmente para él lo que está buscando. Lógicamente que el escenario es de fundamental importancia, ¿no? Es decir, el espacio donde usted hace la negociación. Qué sé yo, a veces hay gente que aprovecha, ¿no?, justo el tiempo y el espacio adecuado para hacer la negociación. A veces uno sin pensar termina vendiendo algo o termina comprando algo. Es decir, el tipo de negociación es de fundamental importancia. Hay gente, por ejemplo, qué sé yo, que quiere comprarse un carro y va un mes saliendo al patio y no puede conseguir el carro. En cambio, se va con otra persona que sabe y resulta ser, qué sé yo, que en menos de una hora ya hace un negocio. Es decir, a veces es de fundamental importancia el escenario, el tipo de negociación que utiliza. De acuerdo a ello, existen diferentes tipos de negociación, ¿no? Diferentes tipos de negociación. Por ejemplo, según los resultados obtenidos. Fíjense, aquí están las dos caras de la moneda. El que hace una negociación que se llama negociación suma cero o de puro conflicto, ¿no? Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay gente que es totalmente conflictiva, totalmente problemática, totalmente pesimista. No ve absolutamente nada de provecho. Yo me acuerdo que nosotros teníamos un profesor de genética y alguna vez nos contaba, nos decía de que él tenía un amigo que era sumamente pesimista, ¿no?, sumamente negativo. Dice que el papá le había dado un terreno para que siembre, para que cultive. Dice, un terreno precioso le dio en Vilcabamba, más de 1 hectárea, un terreno totalmente plano. Y es que le decían, porque eran compañeros de trabajo, dice, en una institución que él trabajaba, el ingeniero fuera de la universidad, y dice que le decían, pero hombre, chuta, aprovecha, siembra maíz, verás que siembras maíz y te va bien. Y es que decía, ¿y si no llueve? Hermano, si va a llover. Y si la cosecha está mala, vas a tener buena cosecha. Y si, o sea, en definitiva le ponía pero a todo. Es la negociación suma cero, aquel conflictivo, a ver que realmente solo le toma en cuenta los intereses personales posiblemente, intereses, no sé, de algunos jugadores, de algunos actores del conflicto, y por lo tanto, termina al final perdiendo. Es decir, tiene una ganancia a su favor que es cero. Es decir, prácticamente, como se dice vulgarmente en el argot de los negocios, se va para atrás en la negociación. En cambio, las negociaciones suma, positiva o de pura coordinación, como lo dice, es aquel, en cambio, que busca, contrariamente al anterior, tratar de buscar provecho. Y para eso, entonces, entiende a los demás, entiende realmente a los clientes que están queriendo negociar. Incluso, fíjense que hay algunos que dicen, perdiendo, estoy ganando, ¿no? Porque dicen, chuta, claro, no me compró esto, ¿no? Pero puede ser que comprándome ese equipo que fue tan pequeñito, le guste y me compre uno más caro. Es decir, es un tipo totalmente positivo. Es un tipo que en donde coordina sus actividades y perdiendo gana. Yo siempre he aprendido, miren, con el tiempo, de que a veces cuando uno más pierde es cuando más gana. Y no solo desde el punto de vista monetario. A veces usted puede ganar en tranquilidad.
puede ganar generalmente, qué sé yo, en bienestar de vida. Entonces, la negociación suma positiva o pura coordinación es entonces contraria a la anterior, en donde siempre, de alguna manera, el negociador y el cliente terminan ganando. Por lo tanto, entonces, según los resultados obtenidos, los tipos de negociación basados en resultados alcanzados pueden ser de tres tipos. Una negociación distributiva, en donde realmente existe la posibilidad de ganar y de perder. Claro, todos ustedes saben que en todo negocio existe la posibilidad de ganar o existe la posibilidad de perder. Pero lógicamente ahí juega mucho la estrategia que use el negociador. El negociador, en cambio, integrativo, el negociador complementario, es aquel que busca ganar. Qué sé yo, no sé, vamos a suponer que alguien ahora con esta pandemia, no sé, compró demasiados productos, no sé, que iba a pensar que los iba a vender. Pero él le busca una salida, ¿no? Es decir, trata de buscar cómo los logra vender. Es decir, ese negociador es un negociador integral, un negociador que busca complemento. En cambio, el otro, ¿no? El de perder. El que les contaba el ejemplo del pesimista, del negativo, aquel que prácticamente ve problemas en todo. Dice claramente que el negativo generalmente ve en las oportunidades una negatividad. En el problema ve una dificultad. En cambio, el positivo, el propositivo, ve en el problema una potencialidad. Ve realmente una posibilidad de poder ganar, de poder realmente conseguir algo, ¿no? Entonces, miren lo importante que en este proceso de negociación, el profesional, entonces, adquiera una postura de ganar. Para ello, entonces, necesita conocer también los intereses de los clientes. Según el proceso o ambiente, ¿no? Los tipos de negociación basados en el proceso y ambiente, por ejemplo, están basados en la estructuración actitudinal. Fíjese, hoy en día está prácticamente, creo yo, como una corriente, no sé, paradigmática, la cuestión actitudinal, ¿no? Es decir, hoy todo se mueve por actitud. Estas señoras ingenieras forestales que me invitaron a participar, dice que los actores que nos dan trabajo a nosotros quieren gente actitudinalmente predispuesta, actitudinalmente dispuesta a trabajar. ¿Y qué es la actitud? La actitud es la disposición que tiene el profesional, en este caso que tiene el negociador, para a veces perdiendo ganar. Entonces, el negociador en este caso incluso se va a lo interno de la organización, intraorganizacional, incluso comienza a averiguar cuáles son las características de esa empresa, de esa negociación, para poder vender su producto, ¿no? Para poder vender su producto. Yo les cuento a ustedes que yo sí leo novelas, así que a mí me disculpan, y los que digan que no están mintiendo. Había una novela colombiana que se llamaba Hasta que la plata nos separe, no sé si alguien la vio. Pero ese tipo que vendía, empezó vendiendo cuestiones, qué sé yo, varios, ¿no? Y luego se metió a trabajar en una empresa de negociación de carros, de compra-venta de carros. Y el tipo quería vender una flota de carros. Primero él se interiorizó de la organización para ver cómo era el flujo de transporte de la organización, qué vendían, qué compraban, y en función de eso ofertaba su producto. Entonces, es de fundamental importancia que el negociador entonces tenga un conocimiento intraorganizacional, es decir, de la organización a la cual le está queriendo ofrecer su producto, que en este caso para nosotros puede ser un proyecto de investigación o un proyecto de desarrollo. El modelo básico de negociación, generalmente no existe una receta, no existe una píldora, no existe algo que digan, oye, aplica esto y esto te va a funcionar. Dentro del modelo de negociación a veces es necesario combinar varios conceptos, varios estilos de negociación, es decir, no solo quedarnos con un solo estilo. Definitivamente el modelo básico de negociación tiene que ser combinativo, tiene que ser integral, conociendo, qué sé yo, las prioridades de los individuos, de las otras personas, incluso conociendo sus propias prioridades, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, si usted me dice, ingeniero, ¿qué método usted nos recomienda para poder negociar? Les diría, saben que no tengo un método, no tengo una receta, pero si veo realmente el resultado de la negociación, lo reconozco que ese fue un proceso adecuado que usted utilizó. Y combinó muchos, qué sé yo, procedimientos, métodos, ¿no? Es decir, no existe, lamentablemente, no existe un solo método, una receta, ¿no? Hay gente que tiene un proceso de negociación
que lo viene llevando de tiempo y que va combinando, ¿no? Va combinando con la experiencia incluso que le va generando. Entonces, el modelo básico de negociación combina, por ejemplo, qué sé yo, estrategias de carácter unilateral. ¿Qué son estrategias de carácter unilateral? Desde el comprador al vendedor y no del vendedor al comprador. Pero también hace estrategias interactivas, es decir, del comprador al vendedor y del vendedor al comprador. Es decir, está interactuando. Y en función de ello, incluso puede ir cambiando en función de la situación, cómo se presente en la realidad, cómo se presente en el terreno. Puede ser que en algún momento usted requiera en el proceso de negociación de que su proceso sea unilateral, es decir, de carácter totalmente vertical. Incluso es para poder ejercer un poquito de presión. Pero luego de eso, una vez que usted ablandó el terreno, posiblemente necesita establecer o aplicar una estrategia interactiva de negociación. Es decir, ya ablandó el terreno y ahora hace una combinación de ese tipo de estrategias de negociación. Entonces, hasta ahí hemos visto los mecanismos de negociación. Conclusión, entonces, la negociación es una característica, es un arte innato que tienen las personas. Innato. Hay personas que tienen más capacidad de negociación, otras personas posiblemente tenemos menos. Incluso vean hasta en las actividades interpersonales, ¿no? Hay gente que incluso tiene una habilidad enorme hasta poder tener poder de convencimiento en la parte sentimental, ¿verdad? ¿Darse cuenta, verdad? Hay gente que tiene un poder de convencimiento terrible. Entonces, la negociación es un proceso innato y que de alguna manera los profesionales forestales deberíamos tener el conocimiento para poderlo aplicar. Ahora veamos en cambio qué es la evaluación de proyectos. Vamos a ver entonces la segunda parte de la evaluación de los proyectos. La evaluación, cuando uno le hablan de evaluación, inmediatamente se le figura en la mente contabilización, escrutinio, ¿no? Es decir, la evaluación generalmente es tratar de enumerar, qué sé yo, por ejemplo, sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas. Por lo tanto, cuando hablamos de la evaluación de un proyecto, es el escrutinio sistemático que se hace con la finalidad de poder realmente determinar cómo se desarrolló el proyecto. El proyecto tanto en su diseño, es decir, en la estructuración de su proyecto, en la ejecución y en los resultados. Entonces, la evaluación del proyecto puede ser entonces al diseño, a la preparación, y eso ustedes deberían hacer entonces con el proyecto que están evaluando. Es decir, ¿cómo se dio el diseño del proyecto? ¿Hubo una prefactibilidad del proyecto o se lo hizo porque le tocó hacer el proyecto? ¿Cómo se ejecutó el proyecto? Y si los resultados obtenidos justifican, qué sé yo, la erogación o el gasto de esos recursos. Por lo tanto, la evaluación del proyecto se puede hacer, ya sea que el proyecto esté en ejecución o que el proyecto haya terminado, ¿no? Entonces, siempre el propósito de la evaluación de un proyecto, primero es determinar la pertinencia, la coherencia del proyecto. Y yo siempre digo que la pertinencia y la coherencia siempre van de la mano de lo sensato, ¿no? Yo siempre decía que coherencia, pues no sé si lo expliqué a ustedes, coherencia más o menos es como poner dentro de una cajita de madera, en donde ingresan 10 cajitas chiquitas de madera, poner acomodadas, y si cierra la puerta decimos que hay pertinencia o hay coherencia. Si no están bien arregladas, si no cierra la tapa, decimos que es impertinente o es incoherente. Entonces el propósito de la evaluación del proyecto primero tiene que ver de la mano de la pertinencia. Y tiene que ir de la mano del logro de los objetivos. Y el logro de los objetivos determinará la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué decíamos que era la eficiencia? Decíamos que la eficiencia es la relación que existe entre los recursos utilizados y los objetivos alcanzados. Es decir, si los resultados que yo estoy obteniendo justifican al valor de la inversión que yo he hecho. Eso decíamos que es la eficiencia. Y en cambio la eficacia decíamos que es el proceso de conseguir una meta en un tiempo establecido. Y decíamos, no sé, eficacia, construir, no sé, o reforestar 1 hectárea y nos comprometemos a hacerlo en 3 meses. Entonces decimos que somos eficaces si lo hacemos incluso antes de los 3 meses y cumplimos la meta. Pero decimos que en cambio la eficacia es si en esa misma hectárea nos dan, no sé, $10,000 y nos gastamos 8,000. Es decir, fuimos eficientes y también fuimos eficaces. En un proyecto hay que tratar por todos los medios de ser eficiente y ser eficaz.
pero a veces en la mayoría de los casos o se es eficiente o no se es eficaz. Miren, por ejemplo, lo que está pasando con la construcción de este hospital de Pedernales, ¿no? Ahí no fueron ni eficientes ni eficaces. Los recursos utilizados no ameritan tener solo un terraplén que tienen ahí. Y la eficacia no lo cumplieron en el tiempo establecido. Es decir, no hay ningún impacto y por lo tanto no hay sostenibilidad. La evaluación debe permitir la sostenibilidad en el tiempo y en el espacio del proyecto. Por lo tanto, entonces, la evaluación tiene que ser un proceso altamente participativo que permita nivelar o evaluar el nivel de conocimiento, si es en el caso de los proyectos, a nivel de un programa, de un proyecto, de una política, de una estrategia. Es de fundamental importancia en un proceso de evaluación que éste sea participativo. Cuando los procesos de evaluación son totalmente unilaterales, totalmente, qué sé yo, transversales o verticales, definitivamente la cuestión no funciona. En el proceso de evaluación de los proyectos tiene que ser participativo, ¿no? Y para ello, lógicamente, utiliza la estadística, la economía, la antropología, fíjense. Fíjense que a veces en los equipos negociadores de los proyectos, por ejemplo, hay un técnico, vamos a ver que sea en el campo forestal, pero también hay un sociólogo, hay, no sé, un biólogo, hay un antropólogo. El antropólogo de alguna manera es importante para que intervenga y entienda la cosmovisión, por ejemplo, de la sociedad, la cosmovisión de la comunidad. Y lógicamente, en todo procedimiento generalmente debe primar entonces la participación. Y lógicamente la evaluación no tiene que ser con fines de medición. Yo pienso que cuando la evaluación es con fines de medición, definitivamente deja de ser creíble, deja de ser útil. Yo creo que la evaluación es de fundamental importancia cuando tiene un proceso de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación es la capacidad de poder enmendar, es la capacidad de poder rectificar, es la capacidad de poder hacer las cosas bien, en definitiva. Es decir, la evaluación que no tiene el carácter retroactivo, el carácter retroalimentador, definitivamente no es creíble ni es útil. Yo por eso cuando escucho los resultados de la evaluación, ya nomás dan los resultados de evaluación y veo, por ejemplo, no sé, la evaluación, dice, no sé, de un curso en X, cualquiera, ¿no? De 30 dicen 3 aprobaron. Oiga, ¿dónde está el proceso de retroalimentación? Ahí no hicieron evaluación, ahí hicieron medición. Ahí hicieron cualquier cosa menos evaluación. La evaluación es un proceso, ¿verdad? La evaluación es un proceso. Y en ese proceso, lógicamente, deben participar todos. Y el proceso de evaluación, sobre todo, debe tener una retroalimentación. Si se trata en el proyecto y realmente a usted le hacen observaciones de que su objetivo como que se está desviando del verdadero sentido que tiene, pues si usted retroalimenta, definitivamente tiene valor, tiene utilidad la evaluación, tiene credibilidad la evaluación. Entonces, es de fundamental importancia que en el proceso de evaluación de proyectos sea altamente participativo y tenga un respectivo proceso de retroalimentación. ¿Qué características, por lo tanto, tiene la evaluación? Es decir, para que el proceso de evaluación sea considerado bueno, ¿no? Es decir, vamos a poner que alguien esté en una consultoría. De estas chicas, la mayor parte están trabajando en consultorías particulares, son consultoras, ¿no? Consultoras, por ejemplo, dice de planes de ordenamiento territorial, consultoras de programas de impacto ambiental, consultoras de estos programas de aprovechamiento forestal, dice que son consultoras, ¿verdad? La consultoría, para que un proceso en la evaluación de consultoría sea bueno, primero debe tener imparcialidad. Primera cuestión. La imparcialidad va de la mano de la transparencia. Es decir, un proceso de evaluación de proyectos debe ser totalmente imparcial. Es decir, a todos medirlos de la misma manera, con las mismas reglas, con las mismas, qué sé yo, medidas que estamos adoptando. Si realmente yo veo que hay un sesgo, estoy rompiendo la imparcialidad en la evaluación de un proyecto. Debe tener, por lo tanto, credibilidad, ¿no? Es decir, el evaluador debe tener credibilidad, debe tener utilidad. Y decíamos que la principal utilidad es la retroalimentación. Debe ser participativa. Es decir, debe haber la participación de todos los actores sociales. Lógicamente, para tener retroalimentación. Yo siempre digo de que, para mi modesta manera de pensar, si no hay retroalimentación, definitivamente la evaluación no es útil.
La evaluación no es creíble, ¿no? Y lógicamente, si yo hago retroalimentación, significa que los estudiantes van a mejorar, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si es en la evaluación de un proyecto, los investigadores van a modificar el tránsito, van a modificar realmente por dónde están manejando el proyecto de investigación. Y lógicamente, la relación costo-beneficio. Es de fundamental importancia que en el proceso de evaluación se considere la relación costo-beneficio. ¿Qué es la relación costo-beneficio? La relación costo-beneficio generalmente es un parámetro, es un indicador financiero y generalmente tiene un valor 1, ¿verdad? Es decir, que los recursos utilizados sean iguales o equivalentes generalmente a los resultados obtenidos. Eso debe ver incluso desde el negocio más pequeño, ¿no es cierto? Es decir, desde cuando decimos, oye, nuestro es negocio comprar pan para vender pan, ¿no es cierto? Es decir, siempre tiene que haber una relación costo-beneficio, hasta que sé yo, tener una tiendita, ¿no? Tener una tiendita, ¿no? Dice que sabes que estoy invirtiendo, no sé, $50, ¿no? Y estoy obteniendo 30, está perdiendo. No hay relación costo-beneficio. Es decir, la relación 1 posiblemente sea menos de 1, ¿no? Entonces, debe haber, en el proceso de evaluación, debe haber una relación costo-beneficio. Es decir, la inversión, el costo que se ha realizado en el proyecto, debe compadecerse, debe ser equitativa, debe ser equivalente a los resultados obtenidos en el proyecto. Por lo tanto, entonces, desde esa perspectiva, existen diferentes tipos de evaluación, es decir, diferentes tipologías de evaluación que se pueden utilizar según la temporalidad y según el enfoque. Entonces, de acuerdo a los tipos de evaluación, existen entonces dos tipologías que pueden haber de evaluación. Según la temporalidad, según el tiempo y según el enfoque de la evaluación. Vamos a ir viendo las características de cada una de ellas y qué tipos de evaluación existe, por ejemplo, según la temporalidad, el grado de temporalidad, es decir, según el tiempo en el que usted hace la evaluación, y vamos a ver también según el enfoque. Vamos a ir viendo las características que tienen cada una de ellas y vamos incluso a hacer algunos contrastes. Vamos a ir realmente contrastando con estas, con las temporales y con las de enfoque. Según la temporalidad, generalmente las evaluaciones pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser evaluación ex ante. Este es un término bonito, ¿verdad? Este es un término que ya hay que comenzarlo a manejar como futuros ingenieros e ingenieras forestales. ¿Qué es la evaluación ex ante que se hace en un proyecto? La evaluación ex ante es aquella que se hace antes de la ejecución del proyecto. Incluso es aquella que se hace antes de la aprobación del proyecto. Y generalmente esta evaluación ex ante la hace el organismo acreedor. Es decir, el organismo que le va a dar a usted el apoyo o el recurso económico para ejecutar su proyecto de investigación. ¿Y en base a qué hace el análisis o la evaluación ex ante? Lo hace en base al análisis de factibilidad, ¿no? Y la factibilidad quiere decir qué tan factible es hacer el proyecto de investigación o desarrollo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista cultural. Es decir, el acreedor determina si es factible realizar el proyecto. Puede ser que desde el punto de vista social no sea importante, pero es importante desde el punto de vista económico. Puede que no sea importante desde el punto de vista económico, pero es importante desde el punto de vista institucional, porque va a fortalecer la institución, va a hacer que se empoderen, qué sé yo, los miembros de la institución. O no es importante social, económica, pero es importante desde el punto de vista cultural, ¿no? Va a considerar los saberes étnico-culturales, va a potenciar los saberes étnico-culturales. Entonces, la evaluación ex ante es aquella que la hace el organismo acreedor antes de la ejecución, incluso antes de la aprobación del proyecto, como para conocer la factibilidad social, económica, institucional y cultural en la que va a incidir el proyecto que yo estoy elaborando. Según la temporalidad, seguimos. Evaluación continua. Otro tipo de evaluación que se puede hacer a los proyectos. Evaluación continua. Es aquella que se realiza ya durante todo el proceso de ejecución del proyecto. Y generalmente se lo hace con la finalidad de poder evaluar los resultados, poder evaluar realmente los logros obtenidos en el proyecto. Y de esa manera determinar la pertinencia, la eficiencia y la eficacia. Decíamos que la pertinencia tiene que ver con la coherencia, con lo pertinente, con lo asequible que esté generando el proyecto. Pero también decíamos que es importante definir la eficiencia y la eficacia.
Eficiencia desde el punto de vista del manejo de los recursos en relación con los objetivos. Eficacia desde el punto de vista del cumplimiento de la meta en los tiempos establecidos. Entonces, la evaluación continua, aquella entonces que se hace durante todo el proceso de ejecución del proyecto para analizar la pertinencia, la eficiencia y la eficacia del logro que tienen los resultados, del impacto que tienen los resultados. Esta evaluación generalmente es de carácter interno y cuando no hay muchos recursos en los proyectos, generalmente se hace con el mismo personal con el que cuenta el proyecto. Y la idea es sistematizar las experiencias para poder hacer retroalimentación. Es decir, vamos a suponer que usted esté ejecutando un proyecto, ya sea de investigación o de desarrollo, pero ya fuera de la institución, ¿no? Y está trabajando, no sé, con 5 o 6 personas. Entonces usted delega a una persona para que realmente haga este tipo de evaluación continua, es decir, que vaya sistematizando las experiencias, vaya haciendo caer en cuenta cuáles son las ventajas, cuáles son los aciertos, cuáles son los errores, cuáles son las limitaciones, y en función de ello tomar medidas correctivas a través de la retroalimentación. Entonces, en eso consiste la evaluación continua. Evaluación, en cambio, intermedia. Es aquella que se puede hacer, qué sé yo, por ejemplo, a medio año o al final de cada año, para poder determinar el desempeño y en función de aquello determinar los logros de los resultados anuales. Y de esa manera determinar la eficacia. Recuerden que la eficacia decíamos que es la meta que se cumple en un tiempo determinado. Esta evaluación también se conoce con el nombre de efectos o de resultados. Y asimismo puede ser realizada con personal interno del proyecto y puede tener un acompañamiento externo. Acompañamiento que puede venir, por ejemplo, del organismo acreedor. Entonces, esto decimos que es una evaluación interna. Aquella que se la puede hacer entonces a lo largo del proyecto, ya sea a medio año o al final del año, y entonces se lo hace con el personal del proyecto o también con el acompañamiento externo. ¿Sí están viendo, por favor? ¿Sí están viendo? Sí, ingeniero. Ingeniero. La evaluación final. La evaluación final es aquella que se hace al término del proyecto, ¿no? Y generalmente lo hace el organismo acreedor, la agencia financiera que nos apoyó, ¿no? Y el propósito es valorar el logro, los impactos, los efectos que esto ha producido a largo plazo y las lecciones aprendidas de éxito. Miren, fíjense, es importante, miren, en todo proceso, uno sacar lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas que pueden ser del éxito o del fracaso de la actividad para poder retroalimentar, para poder luego aplicar incluso en situaciones similares. Yo creo que durante todo el proceso de la vida de uno nunca termina de aprender. Uno nunca se las sabe todas. Y por lo tanto, entonces uno va sacando lecciones aprendidas. Y esas lecciones aprendidas, ¿verdad?, no siempre son de éxito. Por eso en la evaluación que ustedes están haciendo, las lecciones aprendidas no siempre van a ser de éxito del proyecto. Pueden ser de fracaso del proyecto. Pero que eso sirve para poder retroalimentar, para poder incluso aplicar en otra realidad. A ver, yo siempre les pregunto a los estudiantes cuando había los grados presenciales, yo les decía a los estudiantes, ya al final, ya cuando estaban casi para ponerle el billete y la capa, les decía, en la última pregunta quiero hacerle a usted qué lección aprendida ha sacado de su proyecto. Es decir, cuáles son los aciertos y cuáles son los errores a los que ha llegado en su proyecto. Si a usted le tocara volver a hacer su proyecto, ¿qué hiciera y qué no volviera a hacer? Esas son las lecciones aprendidas y que tienen que ver entonces con la evaluación final, la que se hace entonces al final del proyecto y que lo hace en este caso la agencia que nos financia o que nos está dando los recursos económicos para poder ejecutar el proyecto. Evaluación ex post, fíjense, es otro término bonito para irlo acuñando ya en el éxito como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Ex post es la evaluación que generalmente se hace al impacto que tiene el proyecto al finalizar después de varios años. Es decir, a los impactos que generó el proyecto y que realmente se hacen visibles. Lógicamente que para eso a veces se necesita incluso conocer cómo fue la comunidad anteriormente. Es decir, para ver, por ejemplo, los cambios desde el punto de vista actitudinal de las personas, en valores, en conocimientos, es decir, para ver cómo incidió, cómo impactó en el proyecto cuando este proyecto ya se fue. Yo, por ejemplo, digo que un buen ejemplo de proyecto en evaluación ex post es la que dejó el DFC
en Chuquiribamba, ¿no? A través de la conformación de esta asociación de mujeres que generalmente se encargaron de producir, en este caso, hierbas para las horchatas, ¿no? Fíjense el impacto que generó. Es decir, el proyecto ya terminó, ¿no? Ya muchos años terminó el proyecto, pero todavía son visibles los impactos en la parte actitudinal, en la parte desde el punto de vista de la actitud de las personas, de la equidad, en el impacto económico, en el autoestima de las mujeres. Fíjense, esas mujeres ganaron en autoestima. A veces, miren, uno no siempre termina ganando económicamente. A veces uno puede ganar mucho en el plano actitudinal, desde el punto de vista de, qué sé yo, el autoestima que usted consigue, ¿no? Fíjense, por ejemplo, a ver las mujeres que comentaban forestales, dice, por ejemplo, de que el autoestima que ella siente fundamentalmente es cuando, fíjense, lamentablemente así es, ¿no? Cuando los hombres reconocen su trabajo. ¿Sí? A los hombres no les preocupa aquello, que les reconozcan el trabajo de las mujeres, ni lo piensan siquiera, porque lo natural siempre es lo masculino. Es decir, en la evaluación ex post, a veces no siempre son impactos desde el punto de vista económico, sino son impactos también en la parte de los valores, en la parte de las actitudes. Veamos, en cambio, los tipos de evaluación desde el punto de vista de los enfoques que pueden haber. Tenemos, por ejemplo, la evaluación de proceso. Esta evaluación de proceso es aquella, como su nombre lo indica, que lo hacemos a lo largo del desarrollo del proyecto, para analizar las estrategias, las metodologías, el logro de los objetivos y de los resultados obtenidos. Este tipo de evaluación de proceso es equivalente entonces a la evaluación continua, que veíamos en las evaluaciones, tipos de evaluación desde el punto de vista de la temporalidad, y que eran aquellas que se pueden hacer continuamente en el proyecto, incluso con mismo personal del mismo, ¿no? Entonces, la evaluación de proceso, aquella que se hace durante la marcha del proyecto para evaluar el logro de los objetivos y de los resultados. Es equitativa, es igual a lo que plantea la evaluación continua. ¿Qué es, en cambio, la evaluación de resultado o de efecto? La evaluación de resultado o de efecto. Esta evaluación de resultado o de efecto, ¿no?, es similar a la evaluación intermedia. Y para poder realmente hacer este tipo de evaluación, ¿no?, es importante tener un conocimiento anterior. Es decir, realmente ver cómo era la población antes de la intervención del proyecto, para en función de ello poder parangonear, poder comparar, poder determinar los cambios, ¿no? Cambios que pueden ser ya sea logrados en el corto o mediano plazo. Entonces, para poder realmente hacer la evaluación de resultado o de efecto, yo necesito tener un conocimiento previo de la comunidad. Es decir, por ejemplo, hablemos del caso del proyecto de horchatas de Chuquiribamba, ¿no? Es decir, sería interesante conversar con la gente desde el punto de vista etario anterior al proyecto y preguntarle cómo era la vida de las mujeres anteriormente, ¿no? Cómo era su calidad de vida, cómo era su actitud, cómo era su autoestima y cómo son ahora. Es decir, entonces, esta evaluación mide el impacto en función de los cambios que se van dando generacionalmente. Entonces, esta evaluación es similar a la evaluación intermedia que hemos visto en el caso de la temporalidad. Evaluación de impacto. Evaluación de impacto. Este tipo de evaluación de impacto, en cambio, se centra en analizar los cambios a largo plazo. Es decir, como lo que hacía la evaluación final. Es decir, cuando ya se ha dejado el proyecto, cuando ya ha terminado el proyecto, y nosotros queremos realmente ver la población que se benefició del proyecto. Es lo que tiene que ver con el cumplimiento de los resultados, con los objetivos. Es decir, el impacto que eso tuvo en la población a largo plazo. Y impacto, miren, que no solo puede caer en el campo económico, sino que puede caer en el campo social, en el campo cultural, en el campo intergeneracional. Yo, por ejemplo, digo que en este proyecto de las horchatas ya debe haber muchas mujeres jóvenes, posiblemente hijas de las señoras que empezaron, que se han incorporado dentro del proyecto. Entonces, no solo a veces desde el punto de vista económico, ¿verdad?, sino también puede ser desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista actitudinal. Este tipo de evaluación de impacto, entonces, parece mucho a la evaluación equivalente a la evaluación final que habíamos visto en los tipos de evaluación desde el punto de vista de la temporalidad. Veamos entonces ahora, cuáles son los elementos
o cuáles son los principales elementos que debe contener un informe de evaluación. Cuando preparar esta parte, realmente hay mucha información al respecto. Y definitivamente a veces, para un docente, créanme, cuando uno ve ese tipo de cosas, lo más fácil es mandarlos a leer. Y decirles o darles un PDF, y decirles, saben que les voy a mandar 5 PDFs y de ahí seleccionen cuáles son los principales elementos. Bueno, yo me di un poco el trabajo de analizar por ustedes cuáles son los elementos principales que tienen los informes de evaluación. ¿Y cómo lo hice? Lo hice un poquito en ver cómo se repiten, ¿no? Cómo se repiten las cosas en los diferentes esquemas que hay de evaluación de los proyectos. Es decir, qué elementos nomás principales contempla un informe de evaluación. Y a mí me gusta realmente transmitirle este tipo de conocimiento a ustedes, porque yo sé que algún día ustedes pueden estar en el plano de ser un evaluador, de ser un consultor. Yo les contaba de este joven que la semana antepasada creo que era que me llamaba y me decía, ingeniero, en esta pandemia me formé una consultoría y estoy tratando de apuntar a un proyecto de desarrollo en un municipio y para eso estoy contratando a 4 o 5 ingenieros forestales. Entonces es importante realmente de alguna manera tener una idea de qué elementos principales contempla el informe de evaluación de un proyecto. Usted puede hacer que llegue mañana a ser evaluador de un proyecto. Le dan que evalúe un proyecto y dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, por eso yo siempre digo que a veces este tipo de elementos conceptuales que da el docente, a veces aprovechenlos, ¿verdad? Porque a veces no se encuentra nomás en un solo libro, se encuentra a veces en muchos libros y a veces se encuentra en producto de la experiencia a veces que tienen los docentes, ¿no? Primer elemento a considerar dentro de los principales del informe de evaluación del proyecto es hacer una pequeña introducción. Es decir, donde se incluyan los antecedentes del proyecto relacionados, por ejemplo, a la metodología usada, al ámbito de aplicación, es decir, al contexto donde se realizó el proyecto. Y aquí se pueden entonces señalar algunas limitaciones que hubieron para la ejecución del proyecto. Yo les contaba a ustedes de que la semana pasada participé en 3 grados de esta maestría y el día viernes participaba en un grado en donde definitivamente pues pudimos darnos cuenta de las dificultades a veces que hay para poder ejecutar un proyecto de investigación, ¿no? Dificultades en el acceso a la información a veces, dificultades en el acceso a las personas, dificultades en el acceso a laboratorios. El día jueves creo que era que expuso la tesis esta señorita que en cambio había hecho en micropropagación de balsa. Ella decía de que ella había tenido previsto hacer un análisis bromatológico de la hoja de balsa para determinar cuál era su composición química y que había en la metodología había propuesto de ese análisis hacerlo en un laboratorio de una universidad diferente, porque en la universidad de ellos no había ese equipo, pero no lo pudieron hacer es porque ya llegó la pandemia. Entonces, en la introducción, de alguna manera, hay que hacer una síntesis entonces, de lo que constituye el proyecto en la metodología, en los ámbitos de aplicación, incluso en las limitaciones que se pueden presentar. Luego ya viene un segundo punto que es ya la descripción del proyecto. Yo creo que ustedes ya deben estar o ya algún momento estudiaron lo que es el marco lógico. Y si no lo han visto, supongo que lo van a ver más adelante, que ustedes tienen en el 10º ciclo una asignatura que se llama Proyectos de Desarrollo, creo. Y el marco lógico es parte de la planificación estratégica, ¿no? ¿En qué se mueve la planificación estratégica? Como su nombre lo indica, en tratar de generar proyectos que sean factibles de poderse ejecutar. Y lógicamente la planificación estratégica parte de la visión, la misión y del marco lógico. La visión y la misión entendida como, en el caso de la misión, como la razón de ser de la institución. Por ejemplo, hablemos del caso de la universidad. ¿Cuál es la razón de ser de la universidad? ¿Y cuál es la misión? La misión de la universidad es formar profesionales con sólidas bases científicas, técnicas, humanísticas, académicas. Esa es la misión. La visión, en cambio, es cómo quieren posesionarla la universidad en el futuro. Es decir, eso es parte de la planificación estratégica. Y el marco lógico, como su nombre lo indica, en cambio se desglosan las diferentes actividades, los diferentes objetivos, los diferentes resultados obtenidos y cuáles son los medios de verificación. Entonces, hay que ir al marco lógico. Es una tabla, es una matriz, donde prácticamente están resumidos todos los elementos del proyecto. Y para poder determinar cómo se dio el cumplimiento de las actividades que fueron planificadas. Entonces, la descripción del proyecto se hace en base a analizar los elementos del marco lógico, ¿no?
Fíjense que la mayor parte de los proyectos hoy en día que requieren los organismos internacionales lo hacen solo en función de marco lógico. Es decir, no quieren que la gente escriba mucho, quieren en una sola matriz incluso usted presentar todo su proyecto de investigación, como nosotros habíamos empezado incluso en la materia de proyectos de investigación, con una matriz donde prácticamente nos dio la idea general de lo que iba a constituir nuestro proyecto. Tercer elemento, la pertinencia del proyecto, ¿no? La pertinencia, las prioridades de los actores de la organización donante, ¿no? Pertinencia desde el punto de vista de los actores, es decir, si sus expectativas se cumplieron. Es decir, si se pudo cumplir con lo que yo planteaba en mi marco lógico, de que quería realmente mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de hombres y mujeres. Mejorar, la capacidad de autoestima. Potencializar o fortalecer la parte organizacional de las comunidades campesinas. Es decir, realmente veo si desde esa perspectiva fueron pertinentes los resultados obtenidos. Es decir, desde el punto de vista de los actores. Y desde el punto de vista, en cambio, de la organización donante. Si el donante se siente satisfecho, si realmente dice, oiga, me gustó su propuesta, incluso esa propuesta la vamos a replicar en otros sitios. Entonces, en la pertinencia del proyecto es de fundamental importancia analizar tanto las prioridades de los actores, como también de los organismos acreedores, de los organismos financiadores. Eficiencia. Entonces, fíjense, otro elemento a analizar es la eficiencia. Yo diría que la mayor parte de los proyectos a veces son eficientes, pero no son eficaces. O son eficaces, pero no son eficientes. Yo creo que en la evaluación de un proyecto, en la ejecución de un proyecto, es de fundamental importancia conseguir los dos elementos fundamentales de análisis. Es decir, ser eficiente y ser también eficaz. Y decíamos que la eficiencia va de la mano de que los recursos, qué sé yo, invertidos, los recursos usados, se compadezcan con los resultados obtenidos. Es decir, que exista una correspondencia. Pues bueno, me gasté $50,000, pero el resultado obtenido posiblemente triplica aquello. Y no solo en recursos económicos, en ganancia, en calidad de vida, en actitud, en mejoramiento de servicios básicos. Yo diría, por ejemplo, si vemos el proyecto de la construcción del hospital de Pedernales, diremos que no fue eficiente, ¿no? Porque se gastaron una cantidad de dinero y solo llegaron a hacer el terraplén, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia entre los resultados obtenidos y los recursos, en este caso, gastados o los recursos desembolsados. La eficacia, en cambio, decíamos que tiene que ver en la medida de que el logro de los objetivos se los puede conseguir en el tiempo determinado. Es decir, no sé qué tiempo les dieron para construir esa infraestructura, pero definitivamente no fueron eficaces, porque desde el momento ni siquiera hay los cimientos. Entonces, miren lo interesante entonces de estos dos indicadores de poderlos analizar. Es decir, tanto la eficiencia como la eficacia. Eficacia de la mano del logro de los objetivos en el tiempo que nos han establecido que lo podamos cumplir. Un siguiente elemento que debe incluirse dentro de los elementos principales del informe de evaluación son los impactos. Impactos previstos y no previstos de forma individual, grupal e institucional. Es decir, el impacto que tuvieron los resultados obtenidos, por ejemplo, en las personas, de manera individual. Por ejemplo, yo diría que en las comunidades campesinas, por ejemplo, el proyecto CFC sí dejó buenas enseñanzas, dejó muy buenos líderes, muy buenas lideresas, o sea, desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista grupal, dejó formando algunas organizaciones, incluso hasta hoy persisten. Hay, por ejemplo, creo que en el Tundo había una organización, en cambio, que se encargaban de producir miel de abejas. Entonces, miren el impacto generado. Y el impacto, en cambio, desde el punto de vista institucional, posiblemente generaron mayor capacidad organizativa en las comunidades. Les generaron la necesidad de organizarse para poder vender, sus productos hacia afuera. Se dieron cuenta que individualmente no pesaban, pero sí organizadamente. Entonces, ese es otro impacto que hay que analizarlo. Entonces, fíjense, ustedes se podrán dar cuenta que los impactos no siempre son de carácter económico. Son impactos que van de la mano, del empoderamiento,
de la autosuficiencia de las personas, de la autoestima, es decir, diferentes tipos de impacto desde el punto de vista individual, grupal e institucional. Muchas instituciones se fortalecieron, ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese tiempo yo era director de la carrera de Ingeniería Forestal y prácticamente en la carrera nos fortalecimos grandemente, ¿no? Con capacitación para los docentes, pasantías para los estudiantes, bibliografía. Nosotros teníamos en la carrera de Ingeniería Forestal, teníamos una biblioteca especializada de carácter forestal en ese tiempo, y prácticamente todos los libros nos había dado el DFC de ese momento. Incluso yo recuerdo que fue histórico y creo que no se ha vuelto a repetir más. Fíjense, el DFC a través de la FAO, yo era el coordinador del proyecto, nos otorgó incluso un recurso, miren, para todos los docentes, en ese tiempo todavía era Facultad de Ciencias Agrícolas, para hacer incluso una visita a toda la parte suroccidental de la provincia de Loja. Incluso llegamos hasta Chiclayo, ¿verdad? Y esa vez fue lo que yo creo que algún rato les contaba a ustedes, que al menos yo por primera vez, por ejemplo, conocía la represa de Poechos, que está de Macará al otro lado, en Piura, y que prácticamente regó todas las áreas que eran en ese tiempo pues totalmente desérticas, áridas en el Perú, y que en este momento pues son las que abastecen de limón, de muchos frutales, incluso no solo a la parte norte del Perú, sino también a la parte suroccidental del Ecuador. Fíjense el impacto que generó en muchos de nosotros, el impacto que generó en algunos profesionales que fueron a hacer, por ejemplo, maestrías relacionadas con el campo social. Entonces, miren, los impactos a veces no siempre son de carácter económico. Los impactos pueden ser a título personal, a título grupal, a título institucional. Yo me acuerdo, fíjense que en ese tiempo, en esa gira que fuimos, la FAO nos dio el vehículo, que era un vehículo de la universidad mío, pero nos dio el combustible, nos dio un estipendio diario para cada profesor, ¿no? Y yo me acuerdo que habían algunos docentes, ¿verdad?, que eran antiguos nuestros, que decían que ellos no habían conocido, miren, la parte norte del Perú y la parte hasta donde estaba la represa de Poechos, que nos permitió incluso tener otra visión de lo que era, por ejemplo, la cuenca alta de Catamayo-Chira. Y ahí nos enteramos, por ejemplo, que los peruanos tenían cifradas sus esperanzas en los forestales ecuatorianos para llevarles agua limpia, para que de esa manera sus represas no se contaminen. Y ellos decían generalmente que la represa, la vida útil, esa represa creo que la habían hecho en el año 1970, en el tiempo del gobierno de Velasco Alvarado en el Perú, y decían que la capacidad de almacenamiento, el vaso de agua de la represa, ya se estaba llenando, y que habían 3 medidas para poder corregir aquello. El dragado de la represa, es decir, sacar todo el sedimento, pero que eso era muy caro. El segundo, que decían elevar el dique, es decir, elevar la compuerta de la represa para que almacene más agua, pero eso decía de que era totalmente inoportuno y contraproducente, porque se podía inundar todo lo que es Macará y Zapotillo, y nuevamente podía volver el problema limítrofe. Y la tercera era la alternativa viable, que era reforestar la parte alta de la cuenca Catamayo-Chira a través del trabajo de los forestales. Ahí nosotros nos dimos cuenta de realmente la importancia que tienen las aguas internacionales. Entonces, los impactos no siempre son de carácter económico, sino que pueden ser impactos incluso de carácter actitudinal, cultural, científico, social, etcétera, etcétera. La viabilidad, el siguiente elemento, entonces, en los elementos principales del informe de evaluación, la viabilidad. Es decir, los factores que pueden afectar para que realmente ese proyecto, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, institucional, tecnológico, socioambiental, etcétera, etcétera, se pueda llevar a la práctica. Es decir, hasta qué punto es viable la propuesta que están generando. Es decir, no sé, puede ser que alguien, no sé, genere una propuesta que es inviable, que es una utopía. ¿Se acuerdan que decíamos que las utopías son algo realmente, qué sé yo, excelente? Es algo realmente, qué sé yo, fuera de serie, pero que no es idóneo, que no es pertinente, no es viable. Ayer me llamaba un chico de agronomía, o de un joven que tiene una capacidad, ese chico sí debe ser un excelente negociador. Tiene una capacidad, oiga, de pensar en cosas. Con él, verán, íbamos a hacer una tesis que lamentablemente no la vamos a poder hacer por esta cuestión de la pandemia. Y con él íbamos a hacer una tesis, verán, en lúpulo. No sé si ustedes conocen cuál es el lúpulo. El lúpulo generalmente es una especie trepadora que es originaria pues de Alemania, en donde realmente utilizan para hacer la cerveza, ¿verdad? Es una especie como un bejuco. Yo tuve la oportunidad cuando hice ese cursito de mejoramiento de la enseñanza en escuelas forestales, tuve la oportunidad de conocer grandes extensiones de lúpulo, ¿verdad?
y que prácticamente pues constituye la materia prima que le colocan a la cerveza y es ese aroma particular que tiene. Y este chico ya no sé cómo hace y consigue unas semillas de lúpulo, ¿verdad? Consigue unas semillas de lúpulo y como le estaba dando clases el año anterior a ellos, entonces mi ingeniero sabe, dice, yo quiero hacer la tesis con usted y quiero hacer en lúpulo. Y tengo unas semillas. Y verá que sembramos incluso ya semillas de lúpulo para tener vitroplantas para hacer el proyecto de él. Y creo que tenía unas 20 semillitas, no tenía más, ¿verdad? Y germinaron ahí en el laboratorio, creo que unas 7 plantitas, no había más. Ya teníamos el material listo para poder hacer prácticamente la tesis, pero él tenía un proyecto. El proyecto de él era ponerse una cervecería artesanal solo a base de cerveza de lúpulo, ¿no? Y lógicamente él pues, ya había hecho el ensayo de querer hacer germinar en la casa y no le había germinado como ni una. Entonces la idea de él era tener prácticamente la materia prima para generar, en este caso, un emprendimiento. Y les digo que ese chico vuela, ¿verdad? Y ayer me llama y dice, ingeniero, ¿sabe qué? Le quiero hacer una pregunta. Y los laboratorios de la universidad están funcionando. Le digo, lamentablemente, pues no están funcionando por esta pandemia. Y dice, ingeniero, tengo en mente hacer un emprendimiento, dice, de embutidos. Escucharán, verán, embutidos de trucha. De trucha. Dijo, ¿cómo así embutidos? Dice, ingeniero, he revisado mi bibliografía. Dice, y hay muchas posibilidades de hacer embutidos de trucha. Y quiero, dice, ver si en Punzara pues pueden facilitar los laboratorios para hacer unas pruebas, para ver realmente cómo podemos hacer, dice, los embutidos a nivel de trucha. O sea, imagínense la capacidad de emprendimiento. Lógicamente, proyectos que son viables, tanto el lúpulo como esta cuestión del embutido de trucha, son viables. Yo ayer les comentaba, yo siempre los miércoles me reúno con mi equipo técnico de investigación y les contaba también esto, ¿no? Entonces me decía el doctor Moreno, ingeniero, pero son súper buenos proyectos y son súper buenos emprendimientos. Imagínense la gente en vez de comprar trucha, la compra como embutido. Pues miren, un emprendimiento que es viable. Entonces la viabilidad en el proyecto es de fundamental importancia. Y justamente en la reunión que teníamos con las compañeras ingenieras forestales, decían, por favor, ingeniero, incentiven a los estudiantes, hombres y mujeres, el espíritu emprendedor. Es decir, que se olviden, dice lo que decía esta chica, igual que yo, a mí me incentivaron de que hay que tener un empleo público. Incentive a los ingenieros, dice, a que tengan emprendimientos particulares, que sean consultores, ¿no? Que tengan realmente la posibilidad incluso de emplear a mayores personas. Entonces, la viabilidad en el proyecto es de fundamental importancia, porque ahí definitivamente le vamos a dar el valor desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, institucional, sociocultural, ambiental, si nuestro proyecto es factible. Luego, conclusiones y recomendaciones, ya siempre conocemos, realmente, pues, como su nombre le indica, llegar a tener la posibilidad, ¿no?, de que a quienes va a llegar el proyecto. Las conclusiones y recomendaciones permiten realmente de que se pueda evaluar el proyecto y que se pueda ejecutar, se pueda reproducir, se pueda retroalimentar, se pueda repetir el proceso, se pueda repetir ese proyecto incluso en otro ámbito, ¿no? Entonces, este chico me decía, que imagínense, si sembramos lúpulo y nos va bien, lo reproducimos y les vendemos la idea a la Pilsen, a la cervecería nacional, porque dice, ellos importan el lúpulo, importan cantidades de lúpulo, especialmente de Europa, de Alemania. Entonces, miren lo importante entonces llegar a esta parte de conclusiones y recomendaciones. Y finalmente, el último elemento principal del informe de evaluación son las lecciones aprendidas. Yo les decía que todo proceso en la vida es un proceso de enseñanza. Yo prácticamente no conozco hasta el día de hoy una persona que diga, oye, sabes que yo ya he aprendido todo y no necesito absolutamente nada más que aprender. Me he llenado totalmente como una taza o como un recipiente y no necesito, estoy lleno de conocimiento. El mismo Sócrates realmente decía de que cada vez sabía menos. Es decir, siempre estamos aprendiendo. Yo, por ejemplo, en esa reunión, créanme lo que tuve con estas ingenieras forestales mujeres, yo aprendí muchísimas cosas para mis clases, para mis asignaturas, ¿no? Porque uno nunca termina de aprender. Las lecciones aprendidas son eso. Es decir, ¿qué aprendí desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de éxito? ¿Y qué aprendí desde el punto de vista del fracaso? Es decir, es importante analizar con lujo de detalles este tipo de lecciones aprendidas. Todo proceso en la vida nos deja lecciones aprendidas, de éxito o de fracaso, positivas o negativas. Yo, por ejemplo, digo que a mí particularmente esta pandemia me ha dejado profundas enseñanzas,
profundas lecciones aprendidas, yo diría más positivas que negativas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una de las cuestiones positivas que nos ha hecho este virus de tenernos confinados, encerrados, es de que la integralidad que podemos tener a veces en las familias, ¿no? Incluso descubrir potencialidades que no teníamos. Entonces, en todo proceso de la vida, siempre estamos aprendiendo. Siempre hay lecciones aprendidas, que pueden ser de éxito o de fracaso. En el proyecto que ustedes están analizando, vean eso. ¿Qué lecciones aprendidas dejó el proyecto? No solo desde el punto de vista positivo, ¿verdad?, sino también desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista tal vez de que, entre comillas, lo voy a poner, fracaso. No hay fracaso, ¿verdad? Yo siempre soy un convencido que uno aprende más de los fracasos que de los verdaderos éxitos, de las verdaderas victorias. Si uno definitivamente no se cae, no sabe cómo hay que levantarse. Los que siempre han estado de pie, los que siempre han estado levantados, cuando de repente se caen, definitivamente, como no tuvieron la experiencia de saber cómo hay que levantarse, definitivamente se quedan abatidos, se quedan en el suelo. Entonces, fíjense, a veces uno más aprende de los fracasos. Por ejemplo, para el caso del proyecto que están haciendo ustedes en la asignatura de proyectos de investigación. Si uno supiera que ese proyecto no va a funcionar, oiga, no lo haría, pues. Eso sería prevaricato, ¿no? Si uno supiera lo que le va a pasar mañana, ya, no, yo prevería el futuro. No, lamentablemente no hay cómo prever el futuro. Dicen que solo hay 2 días que no existen, el ayer y el mañana. Solo existe el hoy. No existía el ayer, historia. Ayer fue 45 años de la carrera. Y ahora la carrera tiene 45 años, un día, ¿cierto? Incluso el cumpleaños de uno, ¿verdad? Es un antes y un después. Es decir, solo los únicos días que no existen son el antes y el después, el futuro. Entonces, yo creo que es de fundamental importancia en todo proceso las lecciones aprendidas que nos deje ese proceso. Yo, por ejemplo, digo, no sé, después van a decir algún chica, pero ¿por qué no hice también, en vez de más de José, el caso de José Cuenca? ¿Por qué no le puse, en vez de, no sé, poner un sustrato 1, 2, 1, no le puse 1, 3, 1? Pues ese es el objetivo de la investigación. O alguien dice, oye, ¿por qué no investigué, no sé, de otra manera los productos forestales no maderables? Pues eso usted lo sabe cuando ya hizo la investigación, cuando ya ejecutó el proyecto. Es decir, no hay cómo caer en el plano del prevaricato, ya desde el punto de vista legal. Prevaricato es adelantarse a los resultados. Es decir, dar un testimonio o dar realmente un veredicto sin todavía llegar el momento. Y eso generalmente nosotros tenemos que hacer en el trabajo, lo que están haciendo ahorita de analizar análisis de caso. Es decir, ver las lecciones aprendidas. Pero uno cuando siempre escucha lecciones aprendidas, siempre piensa que son de éxito, siempre piensa que son de ganancia, siempre piensa que son de cuestiones económicas. Yo, por ejemplo, siempre digo de que para mí uno de los proyectos que me generó la mayor cantidad de enseñanza, ¿sí?, en el cultivo de tejidos vegetales in vitro fue un trabajo que hicimos, debe haber sido ya unos 10 años por lo menos, con 2 estudiantes, una estudiante y un estudiante de agronomía. Hicieron un proyecto, me acuerdo, en banano, en guineo. Oiga, no tuvimos como ni una planta. Incluso se fueron a Guayaquil, me acuerdo, en ese tiempo había un cubano que se llamaba Maribona, que decían que era el que producía las vitroplantas para enviar a todas las empresas bananeras de la costa ecuatoriana, de la empresa Novoa. Los chicos se fueron gastando un dinero, se fueron allá, tuvieron una pasantía creo de 15 días, regresaron y prácticamente no les dijeron nada porque el egoísmo era tan grande que todo lo tenían con claves. Los medios de cultivo tenían con claves, las concentraciones tenían con claves. Todo lo único que les permitieron fue ver, ¿no?, ver cómo sembraban, todas cuestiones. Y no aprendimos nada prácticamente, no conseguimos nada en el proyecto. Pero ese proyecto fue el proyecto que más me dejó a mí enseñanzas, porque yo tenía como una espinita clavada en mi ser. Y qué sé yo, hace 2 o 3 años le dije a un estudiante de agronomía, ¿quiere atreverse a hacer un proyecto en banano, en guineo? Pero hoy tenemos ya más fuentes bibliográficas. Hoy ya tenemos internet, que no teníamos antes, tenemos bibliografía similar, tenemos experiencia e hicimos. Me acuerdo que trajo los apis caulinares de banano, de guineo, de Lauro Guerrero, donde trajo todos costales, me acuerdo, de estos colinos de guineo. Y me traía a la mente lo mismo que traían los 2 chicos. Oiga, después la chica tuvo que traer una camioneta para llevar las plantas. En base a los errores que cometimos anteriormente, retroalimentamos y mejoramos. Entonces, en el proceso de evaluación es de fundamental importancia la retroalimentación. Es decir, cuando la evaluación realmente tiene el carácter participativo. Y entonces ahí es cuando aprendemos.
Y en cambio, en el proceso de negociación es de fundamental importancia la habilidad innata, ¿no? Capacitada, fundamentada que tiene el futuro profesional, ingeniero e ingeniera forestal, para el caso que nos remite en este momento, para poder hacer la evaluación y el proceso de negociación del proyecto. Bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, entonces hasta ahí la clase del día de hoy, hasta ahí lo que estaba previsto realizar. Entonces hasta aquí prácticamente va a ser la prueba, es la última clase que estamos dando. Entonces no sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, por favor tenga la bondad de hacerlo. ¿Está claro? ¿Preguntas? No creo, ingeniero. ¿Está claro? No, ingeniero. Bueno, claro. muy bien, entonces solo recuerdo entonces las actividades que están pendientes. No se olviden entonces la próxima clase, hagamos bien la práctica número 5, que está relacionada justamente con la temática que el día de hoy reforzamos un poquito en contenidos teóricos para hacer un buen proceso de estudio de caso. Además, puede ser que algunos, quién sabe, se animen más adelante a hacer un estudio de caso si las condiciones no lo permiten ejecutar el proyecto de tesis. Puede ser que a alguien le toque hacer aquello, ¿no? O en la vida profesional, alguien es consultor, alguien, no sé, tiene un trabajo de evaluador de un proyecto y le toca hacer, entonces tratemos de hacer bien ese trabajo. Luego, la siguiente semana, la semana en cambio del 13 de agosto, está previsto hacer el proceso de dramatización, que lo estamos preparando de la mejor manera, y que para mí es súper importante hacerlo, porque de alguna manera pues ya se está generando una tradición en la carrera hacer aquello, y por otro lado pues es cuando el estudiante aprovecha para poner en juego, en práctica, todos los conocimientos que hemos adquirido. Entonces para eso les recomiendo por favor que lo hagamos con la seriedad, con la pertinencia, con lo que siempre les caracteriza a ustedes, que es la responsabilidad. Entonces hagamos bien la ponencia para de esa manera presentarlo. Daniel ya les presentó incluso a ustedes la invitación para el mismo. Hagamos de que eso sea como una cuestión totalmente real, y lógicamente la parte académica no la podemos descuidar. Esa tiene que ser perfecta, porque cuando uno va a un evento invitado de esta naturaleza, pues hace quedar bien o quedar mal a la institución que representa, ¿no? Además, para mí fuera muy sencillo haber hecho, no sé, un análisis del último tema y de esa manera no salir, pero yo siempre voy un pasito más adelante y me gusta que mis estudiantes no solo se preparen para los exámenes, no se preparen para la vida profesional. Y luego la siguiente semana, que es la semana en cambio del 20, está previsto hacer la última pruebita, la evaluación número 2 de la asignatura, en base a los conocimientos que hemos venido estudiando, una pruebita de opción múltiple. Y recuerden ustedes que la calificación en cambio de la evaluación número 3, en cambio es de la ponencia para el proceso de dramatización. Y de esa manera pues, prácticamente ya estamos llegando al fin del ciclo y al fin de la asignatura. Así que yo les agradezco hartísimo a ustedes, que tengan un resto de semana excelente y el fin de semana que sea extraordinaria. Cuídense mucho y si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Que les vaya súper bien, chicos. Hasta luego.